Parte 5. Autoridad espiritual. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición, y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Primera de Crónicas capítulo 4 y versículo 10. Está proyectada astralmente, la mujer en la entrada de su casa la ve. Eres tú, no sé por qué sigues viniendo. Aquí ya no hay humanos, somos todos nacidos en probetas, con eso nos quitan el alma, después cambian nuestros cuerpos, menos el cerebro, abre una parte de su brazo para mostrarle enlaces cibernéticos y pone cartas en su buzón. Aparece una figura demoníaca gigante que les habla. Se te prohibió hablarle a la joven. Le dice a la mujer. Lo sé mi señor, pero si no le mostraba mi brazo no se iría, es insistente, habla con temor. Mira a la joven proyectada astralmente con odio le dice. Este es mi mundo, mi sistema. Yo gobierno en él, no tienes derecho de venir a este lugar. Sabes que tengo decreto para estar aquí, y también lo que hago. No me gusta lo que has hecho. Violaste leyes espirituales, pasaste a llevar su libre albedrío. El amoldar a tu beneficio, o compresión de todo tipo el libre albedrío es una ley o decreto estipulado en cada una de las guerras, lo pasaste a llevar. Ellos tienen derecho a descubrir que pueden librarse de tu opresión. La redención también les pertenece a ellos, tienen una célula de un ser razonante o pensante y eso me basta para que el portal se abra y entre en este mundo, en esta dimensión, o en cualquier galaxia o universo existente o por existir. Es mi mundo, lo gane con derechos legales. Expresa la entidad con odio y chillando. Por las leyes violadas no lo es. Dejo de serlo, es hora de que seas juzgado y esta gente liberada de tu opresión. Ahora por la ley de los decretos expreso el poder y autoridad de estos. Por las violaciones al derecho legal de manipulación del libre albedrío tu trono te será quitado y los ojos de los habitantes de tu reinado serán abiertos dejando libre su elección. Hubo redención y por ella activo su derecho legal a la célula razonante que lleva el soplo de vida del Creador que le dio alma que es escondida por los tuyos del consciente de quienes gobernabas. Sé quién eres nueva especie, me vengaré, destruiré a tu planeta, diciendo esto la entidad desaparece. Solo te recuerdo no tienes derechos legales, también por decreto ni tú ni los que induzcas los puede tener. La joven con su uña abre un portal, regresa a su cuerpo en otra galaxia y otra dimensión. Hermana, ¿sigue usted ahí? Cristina despierta del letargo. Le vino un recuerdo de un sueño de joven. Del periodo cuando pertenecía al grupo de exorcismo y no había nada que activara ese recuerdo. Es decir, nuevamente estaban usando el arma psicotrónica en ella. Sí, tranquila. Te escucho, contesta al otro lado de la línea. Le advertí con el testimonio de los misioneros jucumeros en una iglesia del sur. Cualquier pastor o líder que le pida sexo para perdonar pecados, o, para que sea santa, o, que dance desnuda en los cerros de alto hospicio o en otro lado, o, las use de prostitutas para satisfacer las necesidades funcionales de los visitantes de su iglesia o de él como líder, o, que les diga que no pueden leer la Biblia, no es iglesia de Dios, es una secta. Salga de ese lugar. Pero me maldecirá, ¿dónde puedo ir? No soy nadie ni nada comparada a él en lo espiritual, además él cree que usted lo delató y para vengarse presentaron una persona que se hizo pasar por usted con la ayuda de su nuera que es psicóloga y la declararon esquizofrénica. Él tiene poder con la ayuda de la abogada que se quiere vengar porque se tuvo que acostar con una lésbica para que la ayudara a tener una herencia que le dejó un infperrets por lo que le hizo, se la quitaron con la lésbica y los primos de ella. Primero, tengo familiares de dinero, pero no directos y no los conozco como para que me dejen una herencia millonaria y una abogada carterista me haga pasar por inepta al sistema y reciba un dinero por mí. Si fuera así hay parientes y los tengo por montón que les correspondería ser mis cuidadores, sobre todo no podría cuidar a mis sobrinos si paso con ellos, tampoco vivo con la prostituta abogada esa de la Urruta. Segundo, puedo crear un juicio y alegar. No necesito dinero para un abogado, hay del Estado. Tercero, jamás he recibido alguna citación. Hermana, no me ha llegado ninguna citación. Y debe ser donde vivo y tengo cuentas que dicen dónde habito. No se preocupe, la vejación también retorna, como lo legal, lo ilegal, lo espiritual, etc. Volviendo al tema,
ustedes volvieron donde él después de lo ocurrido con las danzantes desnudas de su grupo selecto y otras cosas por la que ustedes lo llevaron a juicio hace unos años, menos por pedofilia que se le salió a la abogada de su grupo, a las profesoras de inglés, su nuera psicóloga reiteradas veces en el techado donde hacía sus reuniones. Solo fue venganza de ellas, porque si hubieran estado arrepentidas no hubieran mentido en sus testimonios para que no fuera a prisión. Ahora veamos lo que dice la Escritura. 1. El libro de Juan y los otros en el Nuevo Testamento nos enseña que la salvación es personal. 2. Gálatas nos dice que se entra en la vida cristiana por gracia y mediante la fe, sin las obras de la ley, Gálatas capítulo 1 versículo 6, capítulo 2 versículo 21, y que ella se vive únicamente en el Espíritu Santo, el cual asimismo es recibido por la fe y no por obras. En realidad casi toda la Biblia nos habla de ello. 3. La Escritura nos lleva a meditar en ella, también me dice que tengo el poder de atar, de desatar y poder en mis palabras. Lo que usted se proclame sucederá. No se ha percatado que cada vez que usted piensa algo bueno o malo esto sucede. Nosotros llamamos lo bueno y lo malo. Si él le dice que la maldecirá si no hace lo que le dice, usted tiene el poder en su boca de atar las palabras de él y desatar la bendición de Dios en su vida. La Escritura nos habla de bendecir a nuestros enemigos, porque motivo no solo para que se enojen, sino porque todo retorna, es decir, su bendición llegará multiplicada por 7 a su vida y la maldición quedará en él por 7. El libro de Proverbios habla de ello. Recuerde que esta persona fue marino, por lo tanto, su pensar es hacer creer a tu enemigo que no es nada y así poder conquistar y saquear. Es una estrategia naval o militar. 4. La autoridad espiritual de él en su vida es hasta el punto que usted se lo permita. Recuerde que Cristo se llevó todo decreto adverso a su vida en la cruz del Calvario. 5. A su pregunta, sí, entra en la categoría de hechicería lo que esta persona hace y la activación de la maldición de Moisés es por sí sola. 6. La otra pregunta para orar por un matrimonio o pareja, que el tipo fue enlazado por un trabajo de hechicería y dejó a su pareja antigua por ella. La iglesia que la apoya entra también en la maldición de hechicería. Las tinieblas quitan lo que dan cuando se apartan de ellas. Ahora si hay niños, hay que orar conforme el propósito de Dios, recuerde que ella echó a perder una relación para estar con él. También provocó pérdidas de embarazo a quienes consideraba rivales, aunque no lo fueran. Ahí, tendría que orar, que se haga la voluntad de Dios. 7. Y la pregunta del millón, un real arrepentimiento es un arrepentimiento. El hacer lo mismo o inducir a hacerlo a otros no es arrepentimiento. Es como las brujas que tengo al lado, dicen arrepentirse de lo que hacen, asisten a una iglesia cristiana, la mayoría del pedófilo que estuvo en la cárcel, y continúan con lo mismo, es decir, hacen ellas o solicitan hacer los mismos hechizos con la cábala y otras deidades. El arrepentimiento genuino es salir de todo eso, un cambio absoluto, indemnizar a los que dañaste. Espero que le sirvan mis palabras de algo. Con eso la conversación se acaba. Estaba cansada que la autoridad espiritual de muchos lugares fuera usada como un cambio de algo o acostarse con alguien. Muchas iglesias cristianas estaban siendo lideradas por personas que no amaban a Dios, sin principios cristianos, manipulando a su antojo a gente inocente que buscaba ser amada y otros solos buscaban el dinero que podían sacar a sus feligreses. Todo eso le recordó a un viejo cuento que su abuelo, su amigo imaginario que a veces venía con su sobrino le contaban de niña. Cada vez que lo hacían parecía que portales se abrían y podía ver como en una película todo, otras veces parecía que podía participar de la historia y los personajes la veían. En fin, cosas de niños con una exagerada imaginación. La reina crió a su niño en aquella isla después que su esposo murió, sin tener contacto con otros reinos. Años más tarde su descendiente comenzó a comercializar con pueblos extraños, los cuales habían encontrado su isla después de la catástrofe, en la cual nuestro sistema solar perdió uno de sus soles, nuestro planeta sus 3 lunas y ellos una de sus colonias dejando un círculo de asteroides donde antes existiera el planeta. Su tecnología era tan avanzada, como la de ellos. Podían viajar a las estrellas con portales de luz o en naves. Comercializaban con distintas especies en los sistemas solares y usaban la tecnología para crear otras especies, las cuales les ayudaban a fundar ciudades y colonizar donde no había nada. Para nivelar las mareas por la falta de lunas, modificaron la nave con la cual llegaron dejándola como un satélite alternativo.
El nuevo rey estableció lazos amorosos con una de las princesas de los extranjeros y se unió a ella con un amor enceguecedor, cautivando su cabello rubio casi blanco. Sus ojos parecidos al cielo. Por amor a ella dejó que parte de las creaciones de su pueblo vivieran en una zona no poblada de la isla. Estos en agradecimiento juraron protegerlos, maldiciéndose ellos y sus descendientes si no lo hacían. Pasó el tiempo y la reina caminaba por la playa con la madre del rey, la cual le contaba historias del reino antes de la catástrofe. Se detienen para sentir el niño en el vientre de la reina que le faltaba un mes para nacer. Son asaltadas por quienes juraron protegerlos, matándolas a ambas. El rey que nadaba en el mar no alcanza a llegar a ellas antes que las asesinen, pero sí hace huir a los asaltantes cuando lo vieron. No quiso perseguirlos, era eso o sacar a su hijo del vientre de su madre para salvar su vida. Toca la trompeta de caracol que portaba su madre y aparece un gran tritón que llegaba al cielo, su cuerpo era transparente y sus cabellos brillaban como el diamante a la luz del sol. El tritón extiende el tridente y cae un rayo en él. Dieron vida a una especie similar a la de ellos, la albergaste en la casa de tus ancestros y ahora ellos destruyen lo que más amas sin hacer caso a los decretos antiguos. Su creador y yo, maldecimos esta acción, a ellos, a sus generaciones, junto con las deidades que ellos cobijan. Solo el Creador podrá quitar esa maldición, ya que la acoplamos al decreto que fue hecho antes de las guerras entre el Creador y el que se rebeló. Esta violación debe ser pagada por no respetar a la autoridad delegada. Diciendo esto hace un movimiento con su tridente y el continente donde moran queda visible a la luz de los mortales, que son los seres creados mucho después que ellos por el Creador, con mezclas de los caídos y la especie creada por los colonizadores de universos. La moraleja piensa, Judas 1, 9, respeta las autoridades espirituales, y no ser como algunas iglesias cristianas u otras que se aprovechaban para influir temor en la gente para manipularlas. Como el caso de esta hermana y el pastor ese Domingo Leja, o el tal Robles que influían temor en sus víctimas, feligreses o como quieran ellos llamarles para hacer su voluntad en ellos, sacarles el dinero, acostarse con sus mujeres, entre otras cosas. Recuerda un caso extremo, del pastor Miguelito. Él enfrentó en un éxtasis de una predicación al mismo Luzbel que jamás le haría caer, no pasaron 2 años y muere de sida contagiando a su mujer y un par de amantes. Ese era otro ejemplo de pasar a llevar lo que decía la escritura. Pero hacer entender a quienes creen tener la verdad absoluta, era como la familia de dinero con el grupo de criptojudíos, que le decían ser descendientes de los caídos, por lo tanto todos tenían que obedecerlos, sin tener el ropaje o autoridad espiritual, pero la gran mayoría le temían por los contactos con la mafia y el dinero que tenían. O, el Araba Gadol de Safed, que le pedía sometimiento en algo que no habían acordado para favorecer a dicha familia de acosadores, que él mismo prometió protegerla. La autoridad espiritual no era como ellos querían demostrar. La autoridad espiritual es delegada por Dios, el que está en ella, no se apodera de ella, están dispuesta a pagar su precio y no busca la satisfacción propia o solo de un grupo, es en un bien común. Pero gran parte de las iglesias se habían pasado a otros extremos. Como decía Cristina, Dios es el que juzga, su gracia y favor despejan nuestros caminos. Sin darse cuenta las iglesias llegaron a un punto igual que su sueño, la entidad manipulaba el libre albedrío y hacía lo que le placía en los seres humanos o copias de ellos. Por lo menos así veía a muchas iglesias y pocas eran los que se escapaban, y las que lo hacían eran criticadas por las otras, injuriaban a sus pastores a nivel mundial. Todo este asunto le recordaba la implantación de un chip en los soldados de muchos países para localizarlos, a la vez ayudaba a saber su estado médico por si era herido, etc. Pero no veían el otro lado, que los enemigos podían localizarlos también, eran vulnerables a hackers, igual que un computador o una página de internet.